En realidad teníamos tiempo de no ver a nuestro querido Tony, y lo más hermoso es de que hoy no viene solo, viene acompañado, ¿verdad? El Señor, tengo entendido que los bendijo a esta pareja, los bendijo con una criaturita que tiene como 8 o 9 días, si no me equivoco, ¿no? Así que, gloria a Dios. Muchas felicidades a los dos, ¿verdad? Y nos alegra, tenerlos en esta mañana. Bueno, mis amados hermanos, queremos venir a la palabra de nuestro Señor, y una vez más quiero invitarles, si fueran tan amables, de abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Este pasaje nos está hablando de prácticamente, no sé si llamarlo de relaciones humanas, porque se trata de cómo debo de relacionarme con mi prójimo, ¿verdad? Y en contraste con la manera como los fariseos y saduceos aconsejaban al pueblo del Señor, nuestro Señor Jesucristo viene a aclararles o a decirles la manera adecuada y correcta cómo debemos de tratar a nuestro prójimo. Aquí en Mateo capítulo 5, la porción que nos toca en esta hora prácticamente es desde el versículo 43 en adelante. Pero para que ustedes tengan contexto, y aquellos que por primera vez están escuchando esta administración, estamos hablando acerca de el amor hacia los enemigos. Alguien dice, bueno, yo no tengo enemigos. Pero la pregunta aquí es, ¿usted ya sabe el concepto o la definición de un enemigo? ¿Qué es un enemigo? Uno piensa en un enemigo, en alguien que tiene un arma, que su odio es tan profundo, que quiere quitarme, que quiere eliminarme. No siempre eso es un enemigo. Un enemigo en realidad es alguien que está en contra de nosotros, que es contrario, que es un opositor, que realmente no somos de su agrado, y que muchas veces hemos de reconocer de que tenemos temor de que nos desee algo, y que en la oportunidad más mínima que esa persona tenga, pues pueda dañarnos, como acabo de decir. Pero eso mismo también puede suceder de parte de nosotros para con aquella persona. Es decir, yo puedo ser un enemigo para la otra persona, puedo ser un opositor. Así que la palabra de hoy de eso se trata, mis hermanos, para los que por primera vez están escuchando esta palabra. Así que voy a tomarme el contexto desde el versículo 38 y voy a leer hasta el 48. Así que es una lectura un poquito amplia, pero edificante. Dice la palabra de nuestro Señor, versículo 38, Mateo 5, 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Padre amado, una vez más te estamos agradecidos por reunirnos, por congregarnos. Gracias, Señor amado, porque tú así nos lo permites, y los que aquí estamos te expresamos nuestra gratitud. Oramos por los que no están aquí también, Señor, que ellos tengan la oportunidad de amar tu palabra y de escucharla, y que también al hacerlo puedan ellos aplicarla a sus corazones, como te lo pedimos para nosotros en esta hora. Ayuda a tu servidor, Señor. Te suplicamos nuevamente por nuestra garganta, que tú la fortalezcas, y también por mis amados hermanos que nos acompañan, que tu ministración, Señor, pueda ser de provecho para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, como dijimos hace un instante, esta palabra indiscutiblemente que nos habla de cómo debemos de relacionarnos los unos con los otros. Y al final de la administración vamos a ver cuál es la verdadera razón de por qué Dios, de por qué nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo que sepamos relacionarnos. Algunas veces podríamos pensar para que nos vaya bien, para que la otra persona realmente, ¿verdad?, pueda liberarse de todo odio, de todo rencor o amargura, para que realmente las cosas puedan funcionar bien entre nuestras relaciones humanas. Pero en realidad va mucho más allá de eso, la razón de por qué nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de cómo debemos de tratar con nuestro semejante. Y aquí el Señor lo que pone es enemigo, o sea, ni siquiera está hablando de alguien con el que usted no se lleva bien. Está hablando de alguien que la Escritura lo describe como un verdadero opositor hacia su vida, que a usted le es incómodo, incómoda. Y entonces el Señor le dice, mira, quiero decirte cómo debes de tratar con esa persona. Así que valdría la pena en este momento que, si el Dios te da la gracia, que traigas a tu mente quiénes son aquellas personas con las que tú no te llevas bien. Piensa por un instante en este momento. Trata de traer a tu mente, a tu corazón, qué personas. Tienes un familiar, tienes algún vecino, tienes a alguien cercano, alguna amistad que te traicionó, quizás un compañero de trabajo, qué sé yo, hermano. Pero pide a Dios en oración que traiga a tu mente con qué persona en realidad tú no te llevas bien, y que lo que vayas a escuchar en esta hora, que sea realmente no las palabras del pastor, sino que tú puedas decir, Dios me está hablando, Dios me está aconsejando, Dios me está dando instrucción de cómo debo de tratar con esta persona con la cual he tenido diferencias. Este pasaje, como dijimos la vez pasada, no ha dejado de ser muchas veces polémico, porque nos está diciendo, mira, tú has oído que la venganza es válida, ojo por ojo y diente por diente, pero el Señor dice, pero yo os digo que no es así. Ahora, decimos que este pasaje ya se encontraba en el Antiguo Testamento, pero los fariseos y los saduceos, hermanos, ellos desconocían la intención, la verdadera razón de por qué Dios había dejado este mandamiento. Y este mandamiento era para decir, mira, ten cuidado cuando tú te quieras vengar de tus enemigos. Porque en realidad, si tú haces un daño, la otra persona tiene la total libertad de cobrarse de la misma forma que tú has hecho el daño. Así que mejor teme en tu corazón no hacer nada de eso, para que no te acontezca el ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, no era para ser aplicado, era para poner un límite al corazón, era para que las personas fueran temerosas de decir, bueno, si hasta Dios ha dado permiso
de que si yo hago esta maldad, el otro también se la cobre, entonces mejor no lo hago. Esa era la razón, hermanos. Pero los fariseos y los saduceos lo estaban aplicando como quien dice: tienes oportunidad de cobrar, ¿verdad?, el daño que te han hecho. Entonces, hermanos, nuestro Señor lo que quiere mostrar cuando Él habla con estos versículos es el espíritu y la razón de por qué Dios ha dejado este mandamiento. Y hoy vamos a avanzar con el versículo. Quizás hay un versículo que no lo vimos y usted querrá que yo lo explique. Y es este versículo que es el 42. No, en realidad no lo tenía para ahora, pero resulta que se me quedó en el tintero el domingo pasado. Y es este pasaje que dice: al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. A ver, me dirá algún hermano, ¿cómo está eso? ¿Quiere decir de que todo el que me pida prestado tengo que darle? No, hermanos. Perdonen a los que están oyendo de manera virtual. No hay película, no hay donde esa cosa no aparezca. Así que yo creo que ya es algo propio de México. O hermanos, oren para que nos vayamos a otro lugar más aislado, donde no tengamos que ver eso. Entonces la pregunta aquí, hermano, mire, quiere decir de que a todo el que me quiera pedir prestado tengo que darle. En realidad la intención aquí tiene que ver el contexto con el necesitado. Con el necesitado, con el que no tiene que comer, con el que realmente tú lo ves en gran necesidad y que entonces necesita, tú puedes apoyarlo, entonces te invita a que tú lo hagas. No es aquel, ¿verdad?, que dice: fíjate que me quiero comprar un nuevo coche, préstame, ¿qué te parece? Pues no, las cortinas de la casa ya están viejitas, pero no tengo dinero, ¿me puedes prestar? No, hermano, no se refiere a ese tipo de préstamo. Se refiere a aquel que realmente, hermanos, hay personas que realmente están afligidas porque no tienen ni siquiera 100 pesos. Así como lo oyes. Tú como, pues, si andas de 500 para arriba, no sabes de eso. Pero hay personas, hermano, que no tienen 100 pesos, 50 pesos, y andan viendo quién se los presta. Y entonces hay personas que sí lo tienen, pero, hermanos, el problema voy a usar esa palabra porque no tengo otra, de la tacañería, ¿se entiende la palabra tacaño? No quiere soltar, hermano. Y entonces el Señor dice: al que te pide, préstale. Es más, le tengo una noticia. Y yo, hermanos, si esa persona me está escuchando, yo quiero decirle que verdaderamente esa persona, por lo menos a mí me marcó como un ejemplo de una vida que quiere hacer la palabra. Hermano, la Escritura dice que entre hermanos, cuando tú le prestes, que tú no cobres comisión, que tú no cobres intereses. ¿Entiendes eso? Los que no conocen a Cristo, ellos tienen la libertad de hacerlo y tú de aceptarlo. Pero entre hermanos, el Señor dice: presta sin tener que cobrar alguna comisión. Y hay una persona, hermanos, que no está aquí con nosotros. Una vez apareció una gran necesidad y esta persona hizo un préstamo y entonces nosotros comenzamos a pagarle. Yo cuando al final dije yo, bueno, terminamos de pagarle, ahora lo justo y lo correcto es que le reconozcamos los intereses y con mucho gusto se los vamos a dar. Y esa persona me dijo, viéndome a los ojos directamente, me dijo algo bien hermoso: hermano, usted, así hermano, usted conoce lo que dice
la Escritura. Amén, amén. Con eso entendí. Suficiente. Así que, hermanos, aquí nos está enseñando que si tu enemigo, porque está hablando de que cómo debes de lidiar con tu enemigo, si tu enemigo cae en una condición paupérrima de gran necesidad, que no tiene que comer y te pide prestado, tú no veas la oportunidad de desquitarte. Tú dices, es la oportunidad que Dios me está concediendo de hacer su santa voluntad. Aquí tienes, con mucho gusto, estoy para ayudarte. Así que, hermanos, ¿verdad? Sin decir más, ahora queremos venir a la parte que nos corresponde. Ahora, quiero decirles una cosa. Esto de amar a los enemigos, pregunta, ¿podrán hacerlo los que no conocen a Dios? Si con mucha dificultad los que somos cristianos lo hacemos o lo intentamos, entonces, hermanos, los que no conocen a Dios, ellos cuando dicen a mi enemigo solo quiero verlo para desquitarme. Entonces, es muy sabedor que esta palabra, que este consejo es para los que verdaderamente son hijos de Dios. Es para los cristianos y no los que llevan el nombre de cristianos solamente como título, sino que son vidas que han experimentado el nuevo nacimiento. Es decir, que la simiente de Cristo está en ellos y esa simiente es la que actúa para poder hacer aquello. Si lo único que la simiente muchas veces no lleva a cabo aquello, es porque la carne de ese cristiano todavía es gruesa. Todavía puede más su egoísmo, su orgullo, que entonces, aunque la simiente de Cristo está empujando para hacer la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere amar a su enemigo, quiere ayudarle, pero la parte de esa alma del cristiano se opone y dice, no, otro día lo voy a hacer, hoy no, quizás este no es el momento, y evade. Pero el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles diciendo, esta es la voluntad de Dios, que la hagas. Ahora, los que no son cristianos, eso no lo sienten, hermano. Esa vocecita que te dice, haz la voluntad. No, ellos lo que dicen, tengo chance de desquitarme. Eso es lo que ellos sienten. Así que esta palabra va para los que son discípulos. Esta enseñanza, hermanos, va para los que han nacido de nuevo. Es imposible para una vida, hermanos, que aún no es cristiano, que aún no ha nacido de nuevo, diríamos que es imposible llevar a cabo esta parte de la enseñanza que Cristo Jesús le está dando a los discípulos. Si, perdonen que lo repita, si para nosotros los que somos cristianos nos es de mucha dificultad hacerlo, ¿cuánto más no será para aquellos que realmente no tienen ningún temor del Señor? Esas vidas que están dominadas por Satanás, esas vidas que están sumidas en el egoísmo, sumidas en el orgullo, hermanos, para ellos es imposible hacer esto. Pero vamos a ver qué significa esta escritura que acabamos de dar, ¿verdad? El versículo 43 en adelante que dimos lectura. ¿Qué significa esto? Primer punto, lo que yo quisiera es dar una explicación acerca de esta ley o el mandamiento de amar a nuestros enemigos. Dice aquí en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces alguien diría, wow, pues es bíblico. Pero yo le quiero decir algo, hermanos amados, quienes decían esto eran los fariseos. No venía de parte de Dios. Por ejemplo, lo que sí está en la ley es amarás a tu prójimo. Pero el aborrecer a tu enemigo, el matar a tu enemigo,
eso no estaba escrito. Pero era contra esto que nuestro Señor Jesucristo estaba contrarrestando. Porque dice, ustedes han oído, como queriendo decir, ¿de quién? De los escribas, de los fariseos, ¿verdad? Pero en el libro de Levíticos, por ejemplo, encontramos el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Ese mandamiento sí está. Tú, como un hijo de Dios, debes de procurar pedirle gracias a Dios el amar a tu prójimo. El amar a tu prójimo. La pregunta aquí para ti sería, ¿tú qué entiendes? ¿Tú qué comprendes quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo para ti? Bueno, nosotros los hombres tenemos nuestro propio concepto, pero para Dios el prójimo, hermano, es un concepto distinto, ya lo vamos a ver más adelante. Pero vea, por ejemplo, como decía el libro de Levíticos, capítulo 19 y versículo 18, no te vengarás. Fíjese lo que está diciendo, hermanos. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo. Y dice, como a ti mismo. Y el Señor pone su rúbrica. Yo, Jehová. Él pone la firma diciendo, soy yo quien te lo estoy diciendo. No son los pastores ni el sumo sacerdote. Dios te está diciendo, ama a tu prójimo. Ahora, hermanos, el problema era cómo aplicaban este mandamiento los fariseos y los escribas. La manera como ellos se lo habían enseñado incluso al pueblo. La pregunta es, ¿qué entendía el pueblo judío acerca de quién es el prójimo? ¿Sabe qué entendía los judíos, hermanos, quién era el prójimo? Todos aquellos y solamente aquellos que eran de su pueblo. Los que eran de su pueblo, los que eran de su nación. Ellos decían, ese es mi prójimo. Ellos entendían aquellos que tenían las mismas culturas, la misma religión de ellos. Para ellos ese era su prójimo, los que formaban parte de la nación. Entonces, observe, por favor, con cuidado, aquí hay una enseñanza. Si para ellos el prójimo era ese, y que la Biblia decía, amarás a tu prójimo, eso quiere decir de que aquellos que no fueran prójimo, en automático había que aborrecerlos. ¿Comprenden eso, hermanos? Bueno, el Señor dice, amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Los de mi nación. Los que tienen mi misma religión. Los que son de la misma cultura mía. Ese es mi prójimo. Todo aquel que no sea de eso, no es mi prójimo. Entonces no lo puedo amar, no lo tengo que amar. Al contrario, tengo que aborrecerlo. Quiero decirles, amados hermanos, que uno de los motivos y de las razones de por qué muchas veces los judíos, lamentablemente, algunas naciones los han rechazado, es porque ellos, voy a decir esta palabra, no sé si es corregible, pero ellos eran elitistas. El pueblo judío era solo ellos. Llegaban a una nación y comenzaban a crecer, pero se cuidaban ellos. Se amaban ellos, la prosperidad era entre ellos, y entonces las otras naciones estaban viendo de que ellos estaban prosperando, estaban creciendo, y que su país les estaba haciendo de provecho, pero ellos no buscaban relacionarse con los demás. ¿Por qué? Porque los hermanos, los gentiles para el pueblo judío son una nación que realmente, voy a decir esta palabra, hermanos, se han considerado como perros, los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no forman parte de la nación judía. Que entonces ellos habían un rechazo para aquel que no era judío. Y hermanos, alguien diría, pero hermano, en el Antiguo Testamento no es cierto que también Israel tenía enemigos y que los mataba. Es cierto. Peleó contra los edomeos, contra el jerjeseo, peleó contra los filisteos.
Pero era una batalla, hermanos, que dijéramos era una batalla, ¿cómo le llamaríamos a eso? No era algo personal, sino que era oficial, pues era una guerra de nación contra otra nación. Pero de lo que estamos hablando ahorita es algo personal, no es algo oficial, como para decir, aborrecerás a los que no son mexicanos. Ay, prepárate, Juan Carlos. Entonces, no, espérate, aquí estamos hablando de una cuestión personal. Mi trato es personal, no es algo oficial. Por lo tanto, no son enemigos que el gobierno, el Estado me invite a que los liquide. Entonces, hermanos, esto es aplicativo, ¿sabe por qué? Porque muchas veces usted y yo no consideramos de valor y de prójimo a aquella persona que realmente no es conocida, que no son amigos, que no forma parte de mi grupo social. Entonces, para mí, mi prójimo son los que yo conozco. Mi prójimo son mis amigos. Mi prójimo son los que yo me relaciono. Fuera de eso, no es mi prójimo. Puedo hacerme el ojo chino si lo veo que está padeciendo, teniendo una necesidad. Puedo ser indiferente, como el que no sé, como el que no vi. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. Y para eso yo creo que nos hace recordar aquella parábola del buen samaritano. ¿Se recuerda? Que hay veces yo pienso que no es parábola, sino que me da la impresión de que realmente fue cierto. Y si aquello fue cierto, entonces dejó de ser parábola, sino que es algo histórico. Donde, ¿qué dice? Bueno, que un samaritano en tierra de los judíos, que fue asaltado, que quedó como muerto, estaba tirado. ¿Y qué sucede, hermanos? Que pasa un levita, lo mira y se hace del ojo chino. O sea, no lo vi, no sé, y además voy retrasado. Un sacerdote lo vio, y entonces, ¿qué sucedió? Se hizo de largo. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que viene un samaritano. Y como entendemos en la Escritura, como bien dice, ¿verdad? Que samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Eran enemigos. Eran personas no gratas. Pero ¿qué hace el samaritano? Que no tiene nada que ver con los judíos, mira a este judío que está herido. ¿Y qué hace? Número uno, no lo conoce. Número dos, no es de su nación. Número tres, no es de su religión. Y aparte de eso, hermanos, el samaritano sabe que los judíos lo rechazan a ellos, que son casi como sus enemigos. Pero ¿qué hace este samaritano? Dice que lo recoge, lo lleva a un hotelero, cura sus heridas, deja dinero al hotelero y le dice, si él va a gastar más, cuando yo venga de regreso, me dices cuánto más ha gastado él. Entonces cuidó, y viene el Señor y hace la pregunta, para ustedes, ¿cuál de estos era el prójimo? Y entonces los discípulos y los que estaban ahí dijeron, aquel que tuvo misericordia. Entonces dijo el Señor, pues hagan ustedes también lo mismo. Ese es su prójimo. Su prójimo no precisamente tiene que ser de tu misma religión. Tu prójimo no precisamente tiene que ser alguien que te agrada. Tu prójimo no precisamente, no dice, tu prójimo puede ser inclusive tu enemigo. Entonces, hermanos, el verdadero significado de esta ley, en realidad lo que el Señor está mostrando, y hay algo bien importante que yo quisiera que usted pudiera comprender. Esta semana, 3 personas se me acercaron, una de Lomas de San Isidro y 2 de acá. Me dijo, hermano, usted está hablando de amar los enemigos, pero hermano, es que eso está bien difícil. Eso está bien difícil.
Y yo le digo, pregúnteme a mí, hermano. Yo sé que es difícil. Entonces, pero ¿quiénes pueden llevarlo a cabo? Hermanos, tenemos que tomar como base, y yo les pedí a ustedes que abrieran sus corazones, que tomaran como base para poder comprender todo lo que venía por delante, que hermanos, que podrían comprender las 8 bienaventuranzas, porque esa es la base para llevar a cabo esto que estamos hablando. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu. Esa persona que me dijo, yo no puedo, esa persona es un pobre de espíritu, porque está diciendo, Señor, yo no puedo hacerlo y te necesito, por favor ayúdame. Entonces, hermano, cada bienaventuranza es la descripción de vidas que son necesitadas, que dice, Señor, yo no tengo herramientas para llevar a cabo tu voluntad. Señor, bienaventurados los pacificadores. No me hables a mí de ser pacificador, Señor. Yo soy alguien violento, que me gusta la acción. Soy alguien que si me dan un golpe yo doy 2. Pero entonces dice, bienaventurados los pacificadores. Aleluya. Los que buscan ser pacificadores. ¿Comprendemos todo esto, hermanos? Entonces, ¿quiénes son los que van a llevar a cabo esto? Los que son pobres, necesitados, que le dicen, Señor, yo tengo que ser sincero contigo. A mí me es difícil llevar a cabo esta palabra. No sé cuántos dirán amén en esta hora, hermanos. Pero cuando esa persona me dijo, hermano, a mí me es difícil, pregúntemelo a mí, hermano. Ahora le quiero decir algo. Si usted me toma a mí solo, sin la gracia de Dios, sin la riqueza de Dios, sin la capacidad de Dios, para mí es imposible. Pero como bien dice la palabra, para aquello que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada que no sea posible. Eso quiere decir que la manera de llevar a cabo esto que el Señor nos pide no es por nosotros solos, agarrándonos a nosotros solitos sin Cristo, sin la llenura del Espíritu Santo. Esto tiene que ver, hermanos, confesando nuestra debilidad, reconociendo que en nosotros mismos no está, es imposible. Mas con su favor y su gracia, esto puede llevar y ser cumplido como el Señor lo pida. Entonces, aquí hay 4 cosas que implica, hermanos, el amar a nuestros enemigos. Fíjese por favor aquí en el versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero aquí viene, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 4 cosas de las cuales yo quiero ver con usted en esta mañana. Número 1, amar a los enemigos. Por supuesto que esto es un gran desafío. Es algo que nos resulta difícil. ¿Por qué difícil? Porque es contrario a nuestra naturaleza. Si usted ve, por ejemplo, que viene una aguja y se le está acercando al dedo, yo no creo que usted dice, me va a pinchar, aquí voy. No, usted huye. Es su naturaleza, ¿no es cierto? ¿Por qué se va a acercar donde usted va a salir lastimado, lastimada? Entonces, huye. Y el enemigo es alguien que lastima. Y el enemigo es alguien que es contrario a nosotros, opuesto, algo antagónico a nuestras vidas. Sin embargo, aquí el Señor dice que amarás. Yo te digo. Y es lo que debes de escuchar en esta mañana, que es Cristo el que te está diciendo a ti, tanto los que están aquí presentes y a ti que nos estás viendo de manera virtual. Es el Señor el que te dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amadlos. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el Señor?
que tú no vayas a devolverle a esa persona con la que no te llevas bien y que consideras tu enemigo, devolverle el golpe de la misma manera como él o ella lo ha hecho contigo. Lo que el Señor está esperando es que en realidad tú lo favorezcas. De alguna manera tú encuentres la manera de, inclusive, de ayudarle. Alguien diría, lo menos que puedo hacer, hermano, mire, si ya no le voy a devolver el golpe por golpe, ¿no sería mejor con tal que no le haga nada? Pero el Señor te dice, no, yo no te estoy diciendo que no le hagas nada, te estoy diciendo que lo ames. Eso implica acción. Porque tú dirías, suficiente con que no le haga nada, no te doy otro porque... Pero no, el Señor te está diciendo, yo no te estoy diciendo que seas indiferente, te estoy diciendo que lo ames. Así que, hermanos, uno de los comentaristas que yo leí dice lo siguiente, que por lo menos somos llamados a tener de nuestros enemigos, por lo menos, misericordia y compasión, pues eso es una evidencia que en tu vida realmente está la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que hace misericordia y compasión incluso con aquellos que no son su pueblo. ¿No está escrito que el Señor hace llover sobre buenos y sobre malos? Él no va a decir, mira, le voy a dar agüita solo a los que son mis hijos. Tú no, para ti no. Le voy a dar solito, calentito a los que son mi pueblo. Tú no eres mi pueblo, eres mi enemigo, a ti no. No, Él hace llover sobre buenos y sobre malos, sobre los que son su pueblo y los que no son su pueblo. En el Evangelio de Lucas hay un pasaje, capítulo 6, versículo 36, donde nuestro Señor es más enfático cuando dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, inclusive, ¿saben para quién? Lucas 6:36. Porque Él es benigno, ¿para con quién dice? ¿No han llegado? Ay, es que yo estoy diciendo mal, qué culpa, perdón, es 35. Y luego pasamos al 36. Disculpen. Fíjese lo que dice, amad pues a vuestros enemigos. Hermano, amad y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón, ¿qué dice? Grande. Grande, y seréis hijo del Altísimo, porque veas cómo es tu Padre. Mira cómo es aquel que le dices Padre nuestro, Padre mío, soy tu hijo, soy tu hija. Ah, qué lindo. Entonces, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Entonces, yo haría la pregunta, ¿cuántos somos hijos de Dios? Si fuera una iglesia pentecostal, dijera, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Eso nos describe que no somos pentecostales. Digo, porque si tú lo fueras, los hermanos están con el espíritu encendido, y gloria a Dios, aleluya, amén. Ah, entonces eres hijo de Dios. Sí, entonces, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, hermanos, hay algo bien doloroso que podríamos nosotros... Yo estoy pidiéndote un grandísimo favor.
¿Ya enfocaste a la persona o a las personas que tú las consideras tus enemigos? Sí. ¿La tienes en tu mente? Sí. Compañeros, familiares. ¿Lo tienes ahí enfocado? Ok, entonces ya enfocaste, sigamos con el mensaje. Hermanos, una de las cosas, diríamos, muy dolorosas que se tiene hoy en día, es que hay vidas que nos profesamos ser cristianos. Decimos haber creído en Cristo y eso es hermoso. Eso implica que Dios es tu Padre. Eso implica que tú has nacido de nuevo. Eso quiere decir que eres un hijo, que eres una hija de Dios. Eso es bello, eso es hermoso. Pero también eso implica que tú debes de amar a tus hermanos, a tus prójimos, a aquellos que tú consideras que son hijos de tu mismo Padre. Pero lo más doloroso que se da, que aún dentro del pueblo del Señor, muchas veces se abriga rencor, odio, se abriga, hermanos, que me faltan palabras para decir, reproches, menosprecio. Entonces, si el Señor está diciendo, oye, ama a tu enemigo, ¿qué se espera de los que somos cristianos y cristianos? No sé si comunico. Pero no, si hermanos, si nuestros hermanos en Cristo no son nuestros enemigos, ¿qué haces tú aborreciendo a tu hermano? ¿Qué haces tú teniendo envidia de tu hermano? ¿Qué haces tú manifestando tu orgullo para con tu hermano si ni siquiera es tu enemigo? Cristo nos llama a amar a nuestros enemigos. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? No valorizando, no apreciando, no cuidando, no dándole el verdadero valor que un hermano tiene. Entonces son de las cosas que debemos de decirle, Señor, si tú me estás diciendo que yo debo de amar a mis enemigos, ¿qué estoy haciendo yo con mi relación con mis hermanos en Cristo? Que no los saludo, que me siento por aquí y me voy a sentar por allá, que los veo en la calle, en el supermercado, me meto a otra fila porque ya vi al hermano. Sí, es cuando tú debes de buscar al hermano, decir, ¡hey, ya está el hermano! ¡Hermano, Dios te bendiga! Ay, ¿qué va a decir toda la gente? ¿Qué importa? Yo lo he vivido, hermanos, y siendo pastor. Un día, no voy a decir, bueno, para empezar, esa persona, si me está viendo, pues se va a recordar, porque no está aquí. Pero en el supermercado, en el Walmart, allá íbamos con mi hija, en el cochecito, y le digo yo, mira, ya está la hermana. Y entonces, hermano, yo vi que en medio me echó la mirada y se fue con el coche de por otro lado. ¿Sabe qué? La alcancé en la caja. ¿Qué tal, hermana? Dios me la bendiga. Ay, ya me saludó como que si no haya pasado nada. Pero yo sentí que nos había evadido. Tú y yo no tenemos por qué hacer esas cosas. Si nos decimos que somos hijos del mismo Padre y que Dios hasta nos invita a amar a nuestros enemigos. Oye, somos hermanos en Cristo. Amén. Amén. Esto se me salió, no estaba en mi bosquejo, pero dice la Escritura, bendecid. Lo segundo que quiero ver, hermano, porque fíjese lo que dice aquí en la primera parte del versículo 44. Amad a vuestros enemigos. Pero lo que sigue es bendice. Esto implica acción. Pero ahora, cuando hablamos de bendecir, muchas veces decimos, bueno, si hablamos de bendecir, lo que significa es que con mi boca voy a bendecir. Voy a decir, Dios te bendiga, te deseo que tengas un buen día, te deseo lo mejor, deseo que Dios prospere tu salud, que prospere tu negocio. Es decir, que mis palabras son aquellas que van a ser usadas para desearle bien a mi prójimo. Que cuando yo lo veo en la mañana, le digo, ¿qué tal fulano de tal? Que tenga un lindo día, que Dios me lo bendiga. Lo estoy bendiciendo. Tú bendices a tu esposo,
¿verdad? Tal vez no te has estado llevando bien en estos días, pero eso no implica que tú le digas, mi amor, muy buenos días, que este día te vaya bien. Porque miren, hermanos, ¿me creería usted de que hay veces en el matrimonio se viven como que si fueran enemigos? ¿Verdad? No se hablan, a ver quién pega más fuerte en la puerta, ¿verdad? Y así, hermano, como queriendo incomodar a la otra persona, que se sienta mal. Oye, pero si es tu esposo, es tu esposa, es tu alero, es tu amigo, es tu compañero, es tu confidente, es con el que estás jalando junto. No caigas en la trampa del diablo, porque el diablo lo que ha venido es a dividir, pero Dios ha venido a unir con su espíritu. Entonces, hermanos, aquí nos habla de bendecir, que tú bendigas con palabras de cariño, con palabras de amor. Libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta, ¿sabe qué? Quita, ablanda, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera lo que hace es subir el enojo. Así que habla con cariño, habla con ternura, habla con amor. El apóstol Pablo decía, no paguéis a nadie mal por mal. No lo hagas, esa no es la estrategia. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno, dice, delante de todos los hombres. Y más adelante Pablo decía, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Vence con tus palabras de bendición. Si hay alguien que se hace el disimulado y no, acércate y dile, hola, ¿qué tal? Dios lo bendiga, que tenga buen día. Y aunque la otra persona diga, sí, buenos días, sí, que le vaya bien, no importa. Otro día, otra palabrita de cariño. Y después de darle varios días, te vas a dar cuenta que has ganado en lugar de perder. La relación se ganó. Que tu esposo, que tu hijo, hermanos, que Dios, las palabras de su sabiduría nos la haga, que la podamos aplicar. Pero, hermanos, vale la pena decir que todas estas palabras hermosas, positivas, si tú me lo quieres recibir así, no se puede llevar a cabo sin la ayuda y la gracia de Dios. Tú solito no vas a poder. ¿Podrás sacarle agua a la piedra? No. Esto viene de Dios. La fortaleza viene de Dios. La gracia viene de Dios. Pero si tú no eres una vida que te estás acercando al Señor, tu inteligencia no te alcanza. Tu psicología tampoco te va a alcanzar. Se necesita de una fuerza superior que no está en ti, que viene de arriba, y ese es Dios, por medio de su Espíritu y su bendita palabra, que te da sabiduría, que te da entendimiento. Pedro también decía lo mismo, primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. No devolviendo mal por mal, decía Pedro. No devuelvas maldición por maldición, sino por el contrario, en lugar de estar haciendo eso, bendice, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. En otras palabras, hermano, lo que nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, dice, ama a vuestro enemigo, pero bendícelo. Bendícelo. Y la palabra bendecir es que tú vas a tener buenos deseos por esa persona que tienes en tu mente, o esas personas que las consideras quizás como tus enemigos, opositores. Bendícelos. Dios no quiere que tú maldigas. ¿Sabes por qué? Porque ellos fueron creados a la imagen de Dios. Ellos llevan, algunos son cristianos, otros no. Indistintamente, Santiago decía, no importa si son cristianos o no cristianos, ellos llevan la imagen de Dios. Ve lo que dice el capítulo 3 del libro de Santiago. Hablando de que nuestra lengua muchas veces lo que hace es maldecir.
Ay, ojalá que todo le salga mal, ojalá que lo atropelle un carro y que de regreso retroceda también y que no quede nada. No, hermanos. Dice, no hagas eso. No lo hagas. Santiago dice, porque muchas veces con tu lengua lo que haces es, ay, vas el domingo a alabar al Señor. Vas el domingo a decir, gloria a Dios, aleluya, amén. Pero en la casa o en el trabajo o en la escuela eres otra cosa. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, pero al mismo tiempo con ella, ¿qué dice? Santiago 3:9, por si no lo dije. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10 dice, de una misma boca están procediendo, por un lado bendición y por otro lado maldición. Y Santiago dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Ven? Entonces el consejo del Señor. Bueno, vamos a lo tercero rápidamente, hermanos. Primero es amad a vuestros enemigos. Segundo, bendecid a los enemigos que os maldicen. Pero ahora aquí dice, haced bien. Haced bien a quienes te aborrecen. ¿Ya te recordaste a quién te aborrece? ¿Llevas en tu mente en el momento quiénes son las vidas que no te llevas bien? Bueno, el Señor te está diciendo en esta hora, hijo, hija mía, hazle bien a ellos que te aborrecen. Esto va más allá de las palabras, hermanos. Esto ya va más allá de Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. No, aquí te está diciendo, hazle bien, hazle. Esto tiene que ver con hacer algo. No, hermano, por favor, no me lo pida. No, si yo sé. Yo sé que usted me está diciendo, no, hermano, miren, ya basta, ya, que se sienta satisfecho con que no le deseo ningún mal. No, espérate, papito, aquí el asunto está que Dios te está diciendo, haz algo para con esa persona. Ya lo bendije, ahora abrázalo. ¡Ay! Y si es posible, dale un beso en la mejilla. Y si es posible, dice, te quiero, te amo, hermano. Eso es estarme metiendo el cuchillo yo solito. Pero, hermano, Jesús sabe con lo que estaba tratando. Jesús sabía que estaba tratando con corazones llenos de orgullo, egoístas, duros, corazones duros. Y por eso el Señor estaba diciendo esto. En el libro de Éxodo existía este mandamiento. Fíjese, hermanos, que está hablando de la persona que te aborrece, que es tu enemigo. Y el Señor dice, si tú lo vieras, Éxodo 23, versículo 5, si tú vieres el asno, el burro de esa persona que te aborrece, y te das cuenta que su burro, que su asno ha caído debajo de su carga, le hace la pregunta, ¿lo vas a dejar así? ¿Lo vas a dejar así? ¿Lo vas a dejar como que no pasa nada? ¿Le vas a dejar sin ayudarlo? Es la pregunta. Y aquí viene el mandamiento. No. Estamos hablando del que te aborrece. No estamos hablando de tu compadre, de tu amigo, de tu hermano, de tu cuate. No, no te estamos hablando de eso. Te estamos hablando de aquel vecino que tienes años de no hablarte porque no te ha llevado bien. De ese familiar que sucedió hace años un problema y no le hablas. Ahora busca hacerle bien. Dice la Escritura, antes bien le ayudarás a ¿qué dice? A levantarlo. Esto coincide lo que Pablo decía, que ninguno le pague a otro mal por mal, sino que decía Pedro, Pablo también decía, sino sed benignos los unos con los otros, sed buenos los unos con los otros.
nuestro Señor llegó a decir en el Evangelio de Lucas capítulo 6 y versículo 27 y 28: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Pero viene aquí, dice la Escritura, hacer bien. Hacer bien es, aquí te traigo la galletita. Hacer bien es que, bueno, mira, estaba pasando por la vez pasada y vi estas rosas tan bonitas y yo sé que a ti te gustan, te traigo estas flores para ti. Eso se da entre mujeres y mujeres, ¿no? Nosotros los hombres, pues no, otra cosa, pero decimos, mira, aquí, ¿verdad? Te compré esto, te traje esto. Sé que a ti te gustan las cuestiones de herramientas y vi esto y mire, te traigo, yo sé que te va a servir. ¿Comprende, hermano? Es eso lo que está diciendo Jesús a nuestras vidas. No se lo está diciendo a los del mundo, se lo está diciendo a los discípulos, nosotros los cristianos. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y por último, hermano, ya terminando, ¿qué debemos de hacer por nuestros enemigos? Por esa persona con la que no nos llevamos bien. Dice, y orad por los que os ultrajan y persiguen. Bueno, ya me dijo que lo amara, me dijo que lo bendiciera, me dijo que le hiciera bien, y hoy el Señor me está diciendo que ore por ellos. Orad por los que te desean mal. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por lo que os ultrajan. Pregunta, ¿quiénes son los que te ultrajan? Son aquellos que hablan mal de ti, que te ofenden presencialmente, y ya no se diga cuando no está contigo. Se lo anda diciendo a fulano, mengano. Es que ese ustedes porque no lo conocen. Es que esa persona ustedes miran la apariencia. Yo lo conozco y este es un tal por cual. Y comienzas a hablar y a decir, es tu oponente. ¿Y qué tengo que hacer con esa persona, Señor? Orar. Orar por esa persona que me ultraja, que no me da cariño, que es indiferente conmigo. Dice, ora por él. Y también por los que os persiguen. Menos mal que no hay nadie que me persiga. No, espérate, hay distintas maneras de perseguir. Al Señor lo persiguieron durante todo su ministerio. ¿Cómo? Los fariseos, los escribas, andaban detrás de él, viendo en qué se equivocaba, viendo cuál era el error que cometía. Lo andaban monitoreando, ¿verdad? Andaban viendo, dice, es que no puede ser cierto, es tan perfecto que hay algo que ha de estar feo. Hermano, y en el Señor no encontraron nada. Por supuesto, a usted lo persiguen, me persiguen a mí. Tarde o temprano, hermano, se dan cuenta de que no somos lo que pues pensábamos que éramos. Porque todos tenemos errores y defectos, hermano. ¿Decimos amén o no? Amén, amén. Si quiere, invíteme a su casa a vivir un mes con ustedes y yo le digo. O viceversa, me lo llevo a mi casa y yo soy, pastor. ¿Por qué, hermano? Porque todos tenemos nuestros errores. Entonces, hay personas que en tu trabajo te persiguen. ¿Cómo te persiguen? Vamos a ver en qué se equivoca. Y en lugar de resaltar tus virtudes, ¿qué crees que van a resaltar? Tus defectos, tus errores, tus fallas. Hay veces que el esposo contabiliza los errores de su esposa para que en un momento dado, en un pleito, le saque el currículum vitae. Ay, tú mira aquí, allá, y aquella vez pasada, mira esto. Y la esposa descubre, me ha estado llevando la contabilidad de mis errores, de mis faltas. Ah, pues no, de aquí en adelante yo también. Y comienza ella. Persecución.
con tus vecinos, con tus amigos. En fin, hermanos, ¿qué dice el Señor que debemos de hacer con los que te maltratan, los que hablan mal de ti y andan buscando ver cuáles son tus errores? El Señor dice, ora por ellos. 3 razones de por qué poder orar por ellos. Número 1, orar porque Dios los perdone a ellos. Porque ellos, al ponerse a hablar mal de ti, ellos están diciendo, yo soy mejor que esa persona. Y entonces han caído en el pecado del orgullo. Cuando esa persona, hermanos, ¿verdad? Entonces cae en el pecado del orgullo, lo que está sucediendo es que no está prosperando en la vida del Señor. Puede prosperar en el intelecto, en dinero, en tantas cosas, pero no en la verdadera vida del Espíritu del Señor. Segunda razón de por qué orar. Orar porque Dios pueda poner paz entre Él y mi vida. Es decir, entre el perseguido y el perseguidor. Señor, oro porque esta vida, cuando nos veamos, lo que haya es paz y tranquilidad. Que realmente nos veamos la cara, los ojos directamente y podamos expresarnos cariño, amor y afecto. Señor, oro por eso. Y si no es cristiano, la tercera razón de por qué orar es porque esa persona llegue a conocer sus errores, pero sobre todo llegue a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero terminar, hermanos. Me quedan unos cuantos minutos. La pregunta aquí es, Señor, ¿y por qué tengo que hacer todo eso? ¿No estoy así bien tranquilo, tranquilita, sin hacer nada? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y mis amados hermanos, meditando en la razón, ahí no dejaba de quebrantar mi corazón. ¿Cuál es la razón? Para que te lleves bien. Mira, estas son las lecciones, el ABC para las buenas relaciones humanas. Dios no quiere, Dios no está interesado en tus buenas relaciones humanas. Él no está interesado en eso. Entonces para que yo viva en paz, tampoco. Y entonces, ¿por qué quiere que me lleve bien con mis enemigos? Hermanos, meditando, yo le puedo decir, mire, esto Dios me lo habló a mí. Pero no tengo que llegar a ser tan místico para decirle, en la palabra de Dios ahí está. Pero cuando yo estaba preparando la palabra, yo llegaba y decía, ¿cuál es la razón? Y esta es la razón. Hay 3 razones, rápidamente. Usted me aguanta media hora más, ¿verdad, hermano? No hay problema. Sí, amén. Quiero decirle, hermano, que la iglesia donde yo me congregué, que es esta iglesia, pero en El Salvador, en los primeros años, estoy hablando de 1985, las predicaciones no se les ponía reloj. Nadie veía el reloj, a menos que alguien, nadie. Y quiero decirle, hermano, que las predicaciones duraban no menos de hora y media, no menos, muchas veces 2 horas. Hubieron veces que el pastor nos decía, hermano, vamos a descansar. Detenía la predicación y después de unos 10 minutos regresábamos y seguíamos. Y nosotros estábamos ávidos porque sentíamos que estábamos recibiendo la palabra del Señor. Y yo le oro a Dios que cuando hable la palabra de Dios para que a usted le dé hambre del Señor. 3 cosas que el Señor me mostraba de por qué. Vaya conmigo aquí al versículo 45. Hermanos, nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Hoy más que nunca la maldad se ha hecho intensa. ¿No es cierto que usted la detecta, hermano? Los medios de comunicación, mire usted cuando va a comprar, cuando va a vender, las personas con las que usted se relaciona. Hermano, la maldad está en galope. Predomina mucho el pecado, el orgullo.
el egoísmo. Hay envidia, y lo peor es que hay veces envidia en el mismo pueblo. ¿Lo acepta o no lo acepta, hermanos? Por lo menos aquí había una vida llamada Asaf, que sí aceptaba que era envidioso. ¿Qué dice el Señor? Por poco y resbalan mis pasos, porque yo tuve envidia. Ahí está, apareció el envidioso. Usted que es más santo, quizás usted dice, no, yo no soy envidioso. Entonces, Asaf, ese bandido, ese cristiano, ese sí era envidioso. Lo somos. No podemos ver la prosperidad de otro, que el negocio de otro le está yendo bien y el mío, mi changarrito, está mal. O aquel matrimonio le está yendo súper bien y el mío no. Entonces el Señor dice, ama de ellos. ¿Cuál es el objetivo? Vea lo que dice el 45. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y el Señor te dice, ¿verdad que tú eres mi hijo? ¿Verdad que tú eres mi hija? ¿Ya te diste cuenta que yo hago llover sobre buenos y sobre malos? ¿Verdad que eres mi hijo? ¿Verdad que eres mi hija? Entonces, que ellos vean que tú eres mi hijo, que tú reflejes que tienes a un Padre y que tu Padre es Dios, que hace y que es bueno con los buenos y con los malos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si eso también lo hacen los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿y eso qué tiene de más? Si no son tus hermanos, pues. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos amados, cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, estamos manifestando a Dios, porque los enemigos dicen, esto no puede venir de fulano, esto no viene de sutano, esto viene porque esta persona anda en los caminos de Dios. Entonces ellos pueden reconocer que es Dios en ti, hermano y amada, que es Dios en ti, mi hermano. Tres cosas porque el Señor nos permite que amemos a nuestros enemigos. En primer lugar, que tú puedas manifestar a Dios, revelando su naturaleza, la naturaleza de que tú eres su hijo, su hija. Ellos no se esperan de que tú los ames, ellos no se esperan de que tú los favorezcas a pesar de que ellos son tus enemigos. No se le esperan. ¿Por qué no se le esperan? Porque saben que de nosotros mismos no puede salir nada bueno, a menos de que Dios esté en tu vida. Como dijimos la vez pasada, ellos no tienen Biblia, ellos no tienen versículos, pero tú con tu estilo de vida, tú eres la Biblia andando. Ellos no se pueden los versículos, pero van a leer los versículos en tus acciones. Ellos van a ver a Dios. Amén. Segunda razón, hermanos, de por qué Dios quiere que amemos a nuestros enemigos. Porque Dios desea tratar con tu carne, con tu egoísmo, con tu gran orgullo que te manejas. Dios quiere hacerse de un pueblo humilde. Y Dios va a derramar su gracia y su espíritu. Lo va a derramar en los corazones que son humildes. Pero entonces Él nos invita a que amemos a nuestros enemigos para que nuestro yo vaya desgastándose,
para que nuestro orgullo se desgaste y que aprendamos a conocer la cruz. No es fácil amar al enemigo, a menos de que Dios te dé la gracia. Y la tercera razón de por qué el Señor me mostraba que debemos de amar a nuestros enemigos, la razón, hermanos, es de que tú puedas tener intimidad con Dios. Porque, hermanos, hacer esto solo lo puede hacer alguien que depende de Dios, que alguien que pasa tiempo con Dios, horas, minutos de oración con el Señor, y esa vida va a comenzar a ser fortalecido en su interior, y lo que no podía hacer ahora lo puede hacer por medio del Espíritu Santo que ha venido a su corazón. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. Con nuestra fuerza es imposible que podamos amar a quienes nos han dañado. Yo lo reconozco, hermanos. No sé si tú lo reconoces. Yo he dejado de hablarle a las personas que muchas veces me han ofendido y me han dañado. ¿Dice Dios que haga eso? No. ¿Me ha dicho Dios, José Antonio, si te han ofendido, ya no les hables? El Señor me está diciendo, bendícelos. El Señor me está diciendo, hazles bien. Ámalos. Y ora por ellos. Pero tú dirás como yo, pero Señor, esto es imposible. No, Dios dice, no es imposible. Difícil para ti, pero no imposible. Porque si yo también lo he hecho, si mi hijo en la cruz dijo, Padre, perdónanos, tú lo puedes hacer, porque tú eres mi hijo y tú eres mi hija. ¿Qué tengo que hacer? Número uno, entender que Dios está tratando con mi orgullo, con mi egoísmo, con mi carne. Y lo otro, entender que Dios me invita a pasar tiempo con Él para ser fortalecido en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana sé que el tiempo nos ha avanzado, los minutos han avanzado, pero Señor, no importa, te pedimos que tú atiendas nuestra oración. Señor, estando en este mundo muchas veces hemos ofendido y nos han ofendido. Y por causa del pecado y de la carne que habita entre nosotros, muchas veces nos hemos ganado la enemistad con nuestro prójimo. O viceversa. Las otras personas se han convertido, Señor, en opositores, opositoras. Y muchas veces albergamos rencor, odio, amargura, hasta deseos de venganza. Mi Dios amado, la palabra de esta hora pareciera imposible, pero tú no nos estarías pidiendo cosas que nosotros no podemos hacer. Si nos lo estás pidiendo, es porque tú sabes que sí podemos llevarlas a cabo, entendiendo, por supuesto, que sin tu ayuda no lo podemos hacer. Y que necesitamos tu gracia, necesitamos, Señor, tu bendición, la fuerza de tu Espíritu, para que nuestra voluntad responda y que podamos decir, amén, Señor, hágase en mí según tu
tu palabra, hágase en mí según tu voluntad. Que yo pueda amar, Señor, a los que me han ofendido y los que me han lastimado. Dame la fuerza que yo no tengo. Dame la gracia que yo no tengo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame y concédeme hacer tu santa voluntad. Si tú en esta mañana, sabemos que hoy por hoy no tenemos mucho espacio, pero tú has enfocado a alguien. Quizás tú has enfocado a una persona o a varias personas que te han ofendido, te han lastimado, y que Dios te dice ahora, ámalos. Pero Señor, me han dañado, pero te digo que ores por ellos. Pero Señor, han perjudicado, pero Dios te dice, ora por ellos. Y quizás tú tienes amargura, reproches, pero esta mañana el Señor te dice, hazlos a un lado, perdónalos y quita esa amargura que hay en tu corazón. Si tú tienes vidas con las que no te estás llevando bien, o que te han ofendido y lastimado, pero quieres venir esta mañana aquí delante del Señor y quieres acercarte a este pequeño lugar para que oremos por ti, para que Dios te dé la gracia, te dé la fortaleza de no sentir odio, ni rencor, ni amargura con los que te han ofendido. Pasa aquí al frente y permítenos orar por ti. Si hay alguna persona aquí que dice, Señor, yo necesito que me des la gracia, porque yo no puedo amar a mis enemigos, yo no puedo amar a los que me ofenden, no puedo amarlos, sino que he sentido odio, amargura, rencor. Pasa al frente y pídele la gracia a Dios. Dile a Dios, Señor, yo necesito tu gracia. Yo necesito tu gracia, yo necesito tu bendición. Dame la gracia esta mañana. Saca de mí el rencor, saca de mí la amargura, saca de mí, Señor, el odio que yo he sentido. Padre, en el nombre de Jesús, yo veo estas vidas que han pasado al frente. Otros, Señor, no han pasado porque no cabemos, pero en sus corazones te han respondido y te están pidiendo, quita de mí esta amargura, Señor, quita de mí el rencor, quita de mí, Padre, el odio, el deseo de venganza que yo he sentido. Señor, en el nombre de Jesús, mira a estas personas que han pasado al frente, Señor amado. Señor, ellos han venido a ti, a tu altar, y están pidiendo tu ayuda y tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús, libera a esta persona, libera.